En esta sección, una vez más, le damos la bienvenida a esta sección que se llama Sin Barbijo, estas charlas que mantenemos a distancia, en este caso con María Magdalena, que es editora, escritora, poetisa, una luchadora también del feminismo, y Nicolás Cerruti, que es editor, psicólogo, psicoanalista, y la idea es que nos cuenten de qué se trata esta aventura para esta época sobre todo, que es lanzar un sello editorial que se llama Las Furias. Bueno, bienvenidos María, Nicolás, ¿cómo están? Gracias. Hola Marcelo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar Al acá contrario, charlando con vos. al contrario. Bueno, cuéntenme cómo surge esta idea en plena pandemia de lanzar un sello editorial y además supongo con estas características, ¿no? No es que van a editar libros de, o por lo menos eso entiendo, no van a editar libros que sean absolutamente comerciales, sino que apuestan al arte, al feminismo, eh, supongo también algo de psicoanálisis. Cuéntenos. Bueno, tal como decías, ya la idea de lanzar una editorial es una aventura en sí misma, y ahora en este contexto pandémico se intensifica, ¿no? La sensación del vértigo y del riesgo que implica apostar por una editorial independiente que tal cual, digamos, está pensada no en términos comerciales, sino en libros que queremos que sean publicados. Ese es el motor principal de la editorial. Nicolás es el que viene desde hace más tiempo con la idea de tener una editorial propia. Él trabajó durante muchos años como editor en diferentes editoriales, y con el tiempo, bueno, me fui sumando a la idea después de algunas resistencias que ya contaré después de que él cuente lo suyo. Sí, la idea surgió hace un tiempo, un poco por el trabajo de editor, por ir viendo cómo, bueno, por el trabajo de editor y también porque los dos publicamos libros y nos relacionamos con distintas editoriales y nos relacionamos con el mercado editorial, no solo con las editoriales, sino cómo impacta en la gente, cómo impacta en la distribución y todas esas lógicas que van haciendo al libro que circule, que se lea, que sea un lindo objeto. Los dos hemos estado en varias editoriales, o trabajando o como escritores, y fuimos viendo cómo era el trato, qué era lo que pasaba con los libros, qué era lo que pasaba con la gente. Mi idea en algún momento fue poner una editorial, pero entendía que solo no podía, que no se puede generar un proyecto de esta magnitud solo, y aparte lo interesante era que no es un proyecto editorial como poner una editorial para sacar libros, sino es más bien un proyecto comunitario, es un proyecto comunitario que implica una lógica que llevó mucho tiempo pensarla, construirla, ver qué cosas son dignas de publicar, por qué, generar como una política también de la publicación, qué cosas hay que respetar de los autores, las autoras. Y bueno, ahí se fue tramando y me parece que el nombre que lo generó María en estas charlas, en estas resistencias que ella dice, un día se le ocurrió, por este intercambio que teníamos en estas conversaciones, el nombre Las Furias. Y a mí el concepto de Las Furias siempre me atrajo, que son estas tres mujeres eh, que hacen de alguna manera llevar la justicia a, a esas personas que han cometido algún delito, pero que no se terminan de hacer cargo, no se terminan de hacerse responsables. Entonces, como la justicia humana falla, siempre falla, estas furias persiguen como si fueran tábanos, como si fueran la voz de una conciencia terrible a esos culpables, pero los persiguen hasta la purificación. Entonces me pareció como un lindo elemento que eso se brindara a la hora de una propuesta editorial, además de que en la construcción de esa idea está María Magdalena,
Lila Magdalena en comunicación y Romina Lupino en diseño y arte. Entonces era como que cobraba todavía más valor la idea, porque había 3 mujeres con todas sus idiosincrasias y sus diferencias y su amorosidad, y me parecía que por ese lado era que se podía generar este proyecto. Sí, y las Sí, resistencias, contame. las resistencias que mencionaba, por lo menos de mi parte, era justamente por lo que comenta Nicolás, de las experiencias que cada uno habíamos tenido como autores, sobre todo, ¿no? Y él, en su caso particular, también como editor. Experiencias que han sido mejores y peores, pero que a mí lo que yo le planteaba a él cuando tenía este ímpetu de armar una editorial, lo que le decía era que a mí me costaba pensar una editorial que tuviese determinadas lógicas, que son las lógicas que predominan, en las que el autor paga por su publicación, en las que el autor raramente cobra por los derechos de los libros vendidos, en las que la distribución muchas veces falla o es muy limitada o no es la que te prometen que va a ser. Como ciertas características que tiene hoy en día, digamos, el mercado editorial, sobre todo el mercado editorial independiente, que a mí me llevaban a pensar que no, digamos, con esa lógica prefería no tener una editorial. O sea, para cobrarle a un autor que yo estoy queriendo publicar en mi editorial ese libro, prefería directamente no tener una editorial. Y por otro lado, me parecía también impensable poder sostener una editorial independiente haciendo una inversión y además después apostando económicamente también por esos autores. Entonces ahí me encontraba como en un callejón sin salida y me parecía prácticamente una idea imposible. Bueno, cómo tener una editorial independiente y al mismo tiempo poder sostenerse en lo económico sin tener que recurrir, digamos, a esto de cobrarle al autor, por ejemplo, o Claro. después poder pagarle los derechos correspondientes. Y ahí fue muy importante unas charlas que tuvimos con personas como Natalia Litvinova y Tom Maver, que tienen una editorial que se llama Yantén, y con Fernanda Restivo, que también tiene una editorial que se llama Nocturna Editora, que son también editoriales independientes y que apuestan a esa misma lógica y lo han logrado, digamos. Les está yendo muy bien a las 2 editoriales. Entonces, después de esas conversaciones, como que empecé a vislumbrar la posibilidad de que esta idea de editorial, que a mí me sonaba tan romántica en un punto, era posible. Así que la apuesta es esa, digamos. Apostamos a que eso sea posible. Después veremos, ¿no? Pero Es muy interesante lo que decís porque primero muchas personas no tienen idea de lo que significa editar un libro. Normalmente existe la idea, creo, generalizada, de que uno va con un texto, ese texto es valorado por un editor, el sello dice lo vamos a publicar, le pagan por eso y después encima le dan regalías o un porcentaje y no tienen idea de lo que es editar un libro bajo las condiciones habituales que hay en el mercado. Así que lo que ustedes hacen, y me alegra saber que hay otros sellos, que yo no lo sabía, que apuestan a lo mismo y que además les va bien, porque normalmente yo sí por ahí, por mi trabajo, conozco cómo es el manejo, pero existe como una idealización de que el autor es una persona que gana mucho dinero, como suele pasar por ahí con los autores conocidos, los que son muy vendidos, muy comerciales, pero no hay idea de lo que significa hacer un libro, quizás de una temática que no es de esas que vamos a encontrar en las vidrieras de las grandes cadenas, pero que tiene un valor cultural, político, social, y que no encuentran un lugar donde llegar a plasmar eso en un libro. ¿Ustedes van a trabajar en libros físicos y libros digitales? ¿Han elegido algún formato en particular? nosotros tenemos un fetiche con el libro como objeto, ¿no? Entonces,
la idea es que salgan los libros impresos en papel. Le damos mucha importancia a la estética, digamos, ahí está Romina con su arte. Y también obviamente tenemos que adaptarnos a estos tiempos, así que va a haber también versiones digitales, pero le damos mucha importancia al libro en papel, así que esa es, privilegiamos el libro en papel, si bien después va a haber las versiones digitales también. ¿Y ya tienen en catálogo algunas obras, autores? Si nos pueden contar algo sin revelar ningún secreto para la competencia. Bueno, la primera obra, el primer libro, es el de Hélène Cixous, Retrato de Dora, que es un libro muy potente y también diría que muy actual. Es un libro que nunca fue traducido al español, que es raro, en realidad en la historia de las traducciones de Hélène Cixous no es tan raro porque se la tradujo mucho al inglés, y este texto va a ser el primero. Va a ser el primero, que tiene una traducción de Agustina Soubidet, que es también psicoanalista y que tiene también todo un desarrollo de lo que es la traducción, que nos parecía muy importante, lo que es la traducción, respetando las sonoridades, respetando ciertas estructuras del texto que se precisan y que se precisa cierta escucha también para eso. Pero en principio también nos sorprende, a nosotros fue todo un trabajo entre el azar y el deseo de poder encontrar esos textos que nos que puedan signar un poco lo que nosotros proponíamos, porque ese texto tiene algo de psicoanálisis, algo de feminismos, tiene mucho de literatura. Es una obra de teatro, digamos, principalmente. Es una obra de teatro, entonces de alguna manera tiene los condimentos de lo que nosotros queremos en la editorial, y por la gestión y distintas también cuestiones azarosas que pasan, la posibilidad de que el libro sea el primero y que arme el camino de la editorial. Cuéntenme, que desconozco un poco más sobre la autora de este libro. Bueno, es una escritora francesa contemporánea. El libro es de la década del 70, pero como decía Nicolás, es muy actual. Es una obra de teatro que alude al caso paradigmático freudiano conocido como caso Dora, de Ida Bauer. Es una lectura muy singular que ella hace del caso Dora. Por eso también es un libro que ha tenido mucho recorrido dentro del ambiente psicoanalítico. Incluso me atrevería a decir que se lo conoce particularmente a este libro, no a ella como autora, pero a este libro se lo conoce mucho más dentro del ambiente psicoanalítico que en otros circuitos. Y ella tiene una obra muy, muy grande, muy importante. Se la conoce sobre todo por sus libros que conjugan, digamos, una escritura muy poética con lo que se llamó en su momento el feminismo de la diferencia, aunque ella reniega un poco de eso. Está dentro del linaje del feminismo. En particular se la ubicó dentro de esta corriente feminista que es francesa de los años 70 también, junto a otras autoras como Lucy Irigaray, como Kristeva. Pero tiene mucha obra de teatro, es una autora muy, muy diversa. Lo que yo creo y lo que también ella ha dicho en varias oportunidades es que lo que la caracteriza es la poética de su escritura, en cualquiera de los géneros que aborda. Y bueno, y una potencia política también. Bueno. Y el hecho de que sea una autora con esta trascendencia hace que estén pensando en que el sello Las Furias puede ir más allá del mercado argentino. Sí, sí, de hecho es lo que pasa cuando uno monta una editorial que no puede saber a dónde va, ¿no? Uno lanza
una idea y no sabe a dónde va a ir a parar, y gracias a esta obra y con el contrato con la editorial francesa de FEN, un poco nos vemos obligados a que el mercado no sea solo Argentina, sino que tenga que salir a Latinoamérica y tiene que llegar hasta España. Por eso lo que antes preguntabas, dentro de esto, la lógica también es del libro digital, que claramente es una herramienta potente del mercado, y nosotros es un desafío, ¿no? Porque siendo que los libros, como decía María, es un fetiche tan hermoso y buscamos ese libro estético, va a ser un desafío para nosotros, para que eso se replique en todo lo que es el formato digital, para que llegue a todo el mercado latinoamericano y España. Así que desde el principio la editorial está embarcada en que las puertas de Latinoamérica y de España tienen que estar abiertas. Y ese libro... Es la primera traducción al español, entonces claro, fue casi como una condición, digamos, ¿no? Que pudiésemos llegar también al resto de los países de Latinoamérica y España. ¿Y ese libro tiene fecha de salida ya? La idea es que salga en septiembre. En principio, esperamos que así sea. ¿Y están ansiosos? ¿Están tranquilos? ¿Cómo se maneja esa situación previa, casi como, bueno, un gran lanzamiento? No es que estamos hablando solo de un sello editorial, sino además de una autora con esas características y pensando en un mercado enorme que es Iberoamérica. Me imagino que debe ser, ¿no?, un generador de otras emociones más fuertes. Sí, se conjugaron muchos factores. Ya el hecho, como decía al principio, de lanzar una editorial, que sea con este libro, con un libro tan fundamental y tan potente, de una autora como lo es Sisu. Ahora se le suma también el factor pandémico. Hay como una conjunción de cuestiones que obviamente hacen que haya una sensación vertiginosa, pero es un lindo vértigo por ahora, me parece. Sí, obvio. Aparte, bueno, si empiezan de esta manera, me parece que lo sucesivo va a ser como mucho más relajado una vez que superen este primer gran paso, ¿no? Sí, yo no sé, no soy muy de la idea de que nos vamos a relajar. Y de hecho también porque una de las lógicas de la editorial, y que es un desafío también, es que los libros que van a acompañar, los libros que van armando el catálogo en este momento, hay 2 psicoanalistas, una poeta y una traducción, está dentro del plan de lo que va a pasar. Son libros también que se van a formar, en algunos de los casos, de cero. O sea, son personas que fuimos a buscar, que sabemos que van por distintos lados y que hay algunos temas que no escribieron y que en ese sentido los escuchamos como interesados, causados por esos temas, pero no lo habían lanzado a la escritura. Entonces son libros también que vamos a buscar donde vamos a provocar la escritura, ¿no? Acompañamos a los autores desde el momento cero. En algunos casos hay textos que no son textos que fueron como entregados, en este caso, por ejemplo, este libro que es de 1970, 70 y pico, que ya está escrito y demás. Hay libros que van a ser de la editorial desde el momento cero, donde nos juntamos a armar la lógica del libro, acompañar desde ese lugar. Y eso también es un desafío, porque son los libros que nos interesa que inauguren el planteo de una nueva forma también de relacionarse con la escritura, ¿no? No es, tengo esto, te lo traigo, a ver, evalualo, fíjate, haceme una devolución, sino es que acompañar, ir a buscar a los autores que nos interesan y que se brinden a este juego de la propuesta política, la propuesta literaria, la propuesta psicoanalítica, y un poco armarlo desde ahí. ¿A qué público va dirigida o va dirigido el catálogo de Las Furias? Bueno, me parece que es un público que
que tiene justamente el interés puesto en este cruce, ¿no? En el cruce entre psicoanálisis y feminismo, por un lado, que es algo que a los dos nos interesa particularmente. También el público de la poesía va a tener una presencia fuerte, la poesía en el catálogo editorial. No solamente la poesía como género, sino como decía antes en relación a Sisu, por ejemplo, que no escribe poesía, pero su escritura es poética. Entonces nos interesa eso, ¿no? Digamos, la escritura poética más allá del género en particular del que se trate. Y creo que hay un público que está causado tanto por el cruce entre el feminismo y el psicoanálisis, como por la poética de la escritura, más allá del género que sea. Así que a mí me parece que más o menos va por ese lado. Y contame, Nicolás, sí. Sí, que no creo que sea fácil de decir, porque me parece que es un público que tal vez universalmente está unido a cuando lees un libro y te causa un efecto singular y, y vos fuiste a leer una novela o fuiste a leer un libro de poesía y te encontraste con algo y ese efecto fue qué bueno esto, ¿no? Qué bueno este libro. Me parece que un poco apuntamos a eso, por eso es un público universal, es el público que se encuentre con un libro y que tenga la satisfacción en su lectura de decir qué bueno que este libro existe y que le haya brindado una experiencia, ¿no? Claro. Hay algo que me intriga como comunicador y conociendo también el manejo de los medios, es cómo se hace desde un lugar que no es el del, repito, el de las grandes editoriales que tienen presupuestos publicitarios, para llegar a ese público y que ese público conozca lo que ustedes van a publicar. No tenemos idea. No, bueno, eso va a ser el desafío De Lila. de Lila Magdalena. Ese va a ser un desafío también, que es al día de hoy, que tenemos las conversaciones, por ejemplo, con lo del libro digital. Ella ya tiene toda una lógica y una orientación para que esto exista. Entonces yo creo que va a ser el desafío de Lila para que esto sea posible, para que esto sea posible. Igual, así como estamos largando esto con deseo, con amor, somos muy trabajadores y muy, yo lo considero así, muy profesionales y muy respetuosos. Entonces, si seguimos en esa senda, yo creo que vamos a encontrar las formas de que algo de esto empiece a circular, empiece a difundirse, empiece a llegar y vamos a estar abocados a que eso sea así. Claro. Sí, en principio partimos de un medio, digamos, que es bastante limitado, pero es el medio en el que nos movemos, que abarca todos estos espacios, ¿no? El de la poesía, el del psicoanálisis, el feminismo, en mi caso. El desafío me parece que va a estar en traspasar un poco esas fronteras, Entiendo. ¿no? De los espacios en los que usualmente nos movemos, que son también los espacios donde, por ejemplo, a una autora como Sisu se la puede llegar a conocer. Claro. El tema es, bueno, ir un poco más allá, ¿no? Quienes no la han leído, que la conozcan, a ella o a los otros autores que vamos a proponer en la editorial. Claro, ¿Y eso qué, es fundamental. y qué pasa con los canales de venta? Más allá de que hoy, supongo, están pensando en la comercialización online, pero quizás también tengan interés en llegar a determinadas librerías. No, Eso sí, ¿cómo vamos lo...? a... La idea es asociarse A una a distribuidora. una distribuidora que tiene la posibilidad de llevar el libro a España, a Iberoamérica, que podamos generar ese lazo para que los libros lleguen a las librerías, y eso también está dentro del plan. Ya estamos en contacto para que eso ocurra. Sí, porque en principio el libro, como va a salir en formato papel, la distribución va a ser un punto muy importante. Así Claro. que
no, eso fue una de las primeras cosas de las que nos ocupamos, ¿no? De contactarnos con una distribuidora que supiéramos que iba a poder llegar a determinadas librerías, que iba a poder llegar en principio a Argentina y después a España y a algunos países de Latinoamérica. Después ya con el libro digital, bueno, hay determinadas plataformas, no es mi especialidad, así que no voy a entrar en eso, pero sé que hay determinadas plataformas y que de alguna forma eso lo facilita también. Claro. ¿Están pensando en vivir de las furias o la furia forma parte del estilo de vida de ustedes? La furia forma parte del estilo de vida nuestro, digamos, cuando antes hablábamos cuando te comentaba esto de las resistencias, yo lo que le dije en un momento a Nicolás es, mientras no nos genere pérdida económica y lo podamos sostener a ese nivel, yo soy feliz, digamos, no estoy esperando que esto nos dé rédito económico. O sea, me parece hasta impensable, digamos, que podamos vivir de una editorial. No creo que sea lo que nos impulsa tampoco a hacerlo. Así que en principio, por lo menos en mi caso, pero creo que lo compartimos, no estamos pensando en vivir de esto, sino vivir con esto, diría. Bueno, ¿querés decirme algo, Nicolás? Yo creo Él que... pensaba hacerse millonario y se está enterando en este momento de que no va a ocurrir. No, por favor, no quiero asistir a ese momento de conflicto. No, yo soy un poco más ambicioso. Sé que que por ahí no vamos a vivir de esto, pero sí que los pasos que vamos a dar van a ser que los autores cobren derecho, que que los libros no los tengan que pagar, que se puedan distribuir, que lleguen a las librerías, que se vendan. Eso hace que con eso podamos vivir, pero sí que se meta en el engranaje de las furias para que se pueda seguir produciendo o se pueda seguir generando esos libros que también van a ser, el costo no está solo en lo económico, sino también que va a ser un acompañar a los autores para que eso exista. Y no termina el libro, o la relación no termina en la publicación, la presentación del libro. También es una de las lógicas de la editorial que eso arme lazo, que eso sea posible ver a dónde lleva el libro, ¿no? Como un elemento de comunicación puede llevar a que un autor pueda dar un seminario, una charla, una entrevista, generar distintos dispositivos que el libro en ese sentido sería una excusa. Entonces, más allá de si esto nos reditúa económicamente, lo que tiene que redituarnos es con la posibilidad de armar un lazo y armar un lazo con estas lógicas que puedan proponer otra cosa de lo que se está proponiendo. La verdad que da mucho gusto escucharlos, ver la pasión que tienen, las ganas y obviamente también toda una experiencia previa para lanzar Las Furias, este nuevo sello editorial. Les auguro lo mejor, creo que se lo merecen y bueno, espero la próxima vez que dialoguemos sobre Las Furias sea después de septiembre con más lanzamientos, nuevas propuestas y ojalá ya con la pandemia superada y pudiendo presentar los libros como sé que a ustedes les gusta hacer. Sé que María siempre ha integrado la música, la poesía, la lectura, bueno, que se pueda hacer todo eso y que puedan llegar al público al que ustedes dedican este catálogo y que eso además se diversifique. Bueno, Bueno, gracias. muchas gracias. No, Muchas al gracias. contrario, les Ojalá así deseo lo sea. mejor. Un gran abrazo y un gusto conocerte, Nicolás, un gusto charlar, María, nuevamente con vos y bueno, Igualmente. lo mejor para Las Furias. Gracias, Muchas Marcelo. gracias. Al contrario.